lograremos cambiarlas. Todas estas medidas nos van a permitir tener una ciudad más igualitaria para todos y para todas, también para los compañeros, para los hombres, que muchas veces no perciben la desigualdad porque no la viven desde dentro, pero estoy segura que cuando vean el cambio tan grande que podemos ofrecer, lo van a valorar. Y bueno, también, ya para terminar, yo quería hablar que a las mujeres nos cambia muchísimo la vida cuando entras en política. Y es algo que es una pregunta que lanzo al aire. Me gustaría que ellas, que llevan más tiempo que yo, también nos cuenten, y del tipo de actos, de actividades, de sensibilidades que hacia nosotras, que nosotras sentimos machistas, actos machistas que nos hacen por ser mujeres, aunque estemos en política, que seguro que ellas han tenido muchos de ellos. Y os paso con Elena Sevillano en este caso, y os va a contar algo más. Gracias. Me quedo un poco noqueada con la pregunta porque como empiezo a contar yo de eso, lo mismo me paso de tiempo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, por estar aquí estos actos y sobre todo por ser vosotros y vosotras nuestra campaña y nuestra voz. Siempre lo digo, nosotros y nosotras no dependemos de los bancos, así que nuestro capital somos todos y todas las que estamos aquí, los que vamos boca a boca contando lo que pasa y desmintiendo esas grandes mentiras que salen en los medios, etcétera. Así que muchas gracias por venir y por participar y por hacer estas campañas. Quería empezar esta tarde hablando, me ha acompañado Carmen, que es una compañera con la que es una compañera que ha hecho un libro maravilloso y que he tenido la oportunidad de estar presentándolo con ella por ahí por muchos sitios, y en esos bolos que hacemos, en esas presentaciones, nos lo pasamos muy bien. Yo suelo hablar de una cosa suelo comentar que en la Grecia antigua había una palabra para denominar, había dos palabras para denominar el concepto palabra. Una era tal y como lo entendemos a día de hoy, la palabra que estamos usando, la que estoy usando yo ahora, y otra era para usar la palabra pública. Y esos dos conceptos eran diferentes y tenían dos palabras diferenciadas porque la palabra pública no la podían usar las mujeres. Y desde entonces, no sé si me entendéis. Por lo que quería empezar este acto por esto hoy, porque creo que aquí vamos a usar la palabra pública tres personas, tres feministas. Hay muchas feministas aquí, las veo, las conozco, y es maravilloso que podamos hacer ese uso de la palabra pública para hablar precisamente de feminismo. Porque a día de hoy es fundamental el feminismo. A día de hoy el feminismo es el único movimiento realmente transformador, el único movimiento que puede a día de hoy romper la hegemonía y que puede transformar nuestra sociedad. Y lo necesitamos, porque necesitamos o cambiamos el rumbo o esto es insostenible. Es insostenible para las personas, para la gran mayoría de las personas, y es insostenible para el planeta. Así que no nos queda otra. Y este es el movimiento que nos lleva y que nos puede conducir a esa transformación. Y el feminismo rompe porque nos explica y nos desmiente lo que es el patriarcado. Nos dice y nos explica que el patriarcado es el sistema, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo y sus determinados eufemismos, sino que es el propio sistema, el patriarcado, el que nos oprime y el que nos explota a hombres y mujeres, pero sobre todo se sostiene en el cuerpo de las mujeres y explota el planeta. Y es un sistema que es incompatible con la vida y es incompatible con la democracia. Fijaos que tiene que estar funcionando extrademocráticamente en todas partes y que tiene que estar aplastando continuamente la democracia para poder seguir funcionando. Y es un sistema que supone un conflicto de intereses entre la inmensa mayoría de las personas del planeta y un 1% prácticamente de las personas del planeta. Ese conflicto de intereses se sostiene, claro, digamos, ¿por qué narices sostenemos algo que es malo o nos es perjudicial para la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo ese sostén? ¿Por qué
por ejemplo, sostenemos que el 1% del planeta acumule toda la riqueza del resto? ¿Por qué sostenemos que el 66% del trabajo lo realicen las mujeres, el 50% de la alimentación de los alimentos lo produzcan las mujeres y sin embargo solo participen del 10% del beneficio y del 1% de la propiedad privada del planeta? ¿Por qué sostenemos algo así que es perjudicial para todos y para todas? Pues lo estamos sosteniendo porque nos han ganado la batalla en la hegemonía de algunos conceptos, en la hegemonía de la ideología fundamental, que lo han hecho con el individualismo. Esto es lo que está sosteniendo que seamos capaces de estar sosteniendo un conflicto de intereses que nos perjudica. Y el feminismo rompe esto. El feminismo lo rompe con el individualismo, porque el feminismo es de concepto colectivo. Y no puede ser de otra manera. Por eso es tan peligroso. Mirad, había una frase de Marx, que no sé exactamente cómo era, pero venía a decir que la ideología la producía la clase dominante, y la distribución de la ideología la producía la clase dominante, y por tanto era la ideología que a la clase dominante le interesaba la que teníamos en todo el planeta. Y esto es lo que está sucediendo. El feminismo rompe eso. Había otra frase de Margaret Thatcher, no sé si la tengo aquí escrita. Sí, decía Margaret Thatcher en el 87, decía: no existe la sociedad, solo mujeres y hombres individuales. Bueno, pues esta es una gran mentira que nos han metido hasta en la sopa. Y el feminismo rompe eso, por eso es tan imprescindible y tan necesario a estas alturas. Porque cuando solo utilizamos nuestro interés individual y no utilizamos nuestro interés colectivo, que es lo que nos han roto, cuando hacemos eso, pues cogemos un Uber en vez de un taxi, porque nos es más barato. Nos funciona o nos viene mejor hacerlo hoy, o hay más por la calle. Pero si no pensamos en que colectivamente no nos interesa eso, porque va a terminar subiendo el precio de toda la movilidad pública y va a terminar arruinando un sector económico que nos pertenece y que es nuestro, y un servicio público que nos pertenece y que es nuestro, y que va a terminar subiendo el precio del metro. Si no pensamos en esa parte colectiva nuestra, pues cogemos el Uber. Y eso es lo que han conseguido romper, y eso es lo que el feminismo nos devuelve, y por eso es tan fundamental. La cuarta ola del feminismo rompe esto, lo rompe con la interseccionalidad, lo rompe con la internacionalidad, lo rompe poniendo la vida en el centro, pero poniéndola de verdad, lo rompe diciendo: este trabajo productivo y este trabajo reproductivo, ¿por qué no se remuneran igual? ¿Por qué este trabajo productivo y este trabajo productivo que hacen las mujeres no se remuneran igual? Etcétera, etcétera. Por eso nos devuelve esto, y por eso también la reacción tan virulenta que están teniendo, la reacción tan virulenta que el sistema nos está poniendo encima de la mesa. Y cuando digo virulenta me refiero a virulenta de virus, porque es un virus que se transforma, que se adapta, que nos saca cosas nuevas y que nos vuelve a sorprender y a intentar dar la vuelta a la tortilla de esa hegemonía que puede estar rompiendo ese feminismo de la cuarta ola tan importante, que además demuestra que se puede ser radical, de ir a la raíz, y que se puede ser masivo a la vez, cosa que nos habían contado también, nos habían dicho que no se podía, y también se puede, también demuestra que sí se puede. Aquí a nivel local nos podemos encontrar en las políticas más cercanas. Dentro de esas reacciones, pues nos podemos encontrar a la inyección de dinero que se ha metido, de medios, de callarse, de ponerse de perfil ante la extrema derecha, etcétera, que se le ha metido a Vox, un partido misógeno, un partido que intenta decir que la igualdad es ideología de género, que intenta marginar la igualdad para convertirla en algo que no se pueda utilizar, y que bueno, ya hemos visto lo que ha empezado a hacer en Andalucía, ¿no? Pero también tenemos el Partido Popular de Ayuso, que en la Asamblea de Madrid, y esto va a contar un chascarrillo, nos contó el día que Ayuso dijo lo del concebido no nacido, que tenía que tener el concebido no nacido los mismos derechos que un niño o que una niña.
nos contó una diputada del Partido Popular, que no voy a decir el nombre, pero que es una señora con mucho peso, que ha tenido mucho peso a lo largo de la historia del Partido Popular, nos dijo, un poco despreciando a Isabel porque no le gusta su candidata, nos dijo que eso lo habían hecho, que era una propuesta que habían hecho para poder volver a introducir en el debate el momento del origen de la vida y poder atacar y desviar la atención hacia el tema del aborto, porque con el feminismo les estábamos haciendo daño. Y lo que pasa que luego dijo que es que esta chica no había sabido hacerlo, pero que esa era, pero nos lo dijo tal cual, pero que esa era la intención. Pero tenemos aún otra reacción que a mí me parece peor, porque me parece que es menos evidente, que es aquellos que cogen los conceptos, que es a pequeña escala lo que hace el neoliberalismo y el patriarcado a gran escala. A pequeña escala Ciudadanos hace lo mismo cuando coge el concepto de feminismo, lo manosea, lo roba, se lo apropia, lo transforma, le quita el sentido y ahí tenemos el feminismo liberal, que es un eufemismo de machismo y punto, acabó. Pero eso no es tan evidente como lo que hace Vox o como lo que hace en concreto Isabel Ayuso, ¿no? Eso no es tan evidente y eso es, bajo mi punto de vista, más peligroso, porque es un mecanismo muy perverso que tenemos encima de la mesa. Por eso es tan necesario que introduzcamos políticas feministas, porque ellos van a tener todas las facilidades del mundo para entrar en las instituciones, todas las facilidades del mundo que van a acompañar esas políticas. Y nosotros y nosotras tenemos que entrar ahí, tenemos que entrar como ha hecho hoy, como ha hecho hoy Sofía de nuevo, y como va a hacer Olga en la alcaldía de Torrejón. Tenemos que entrar y establecer políticas realmente feministas en las instituciones. En la Comunidad de Madrid, los servicios públicos son... parece muchas veces que, porque nos pasa en Madrid esto, parece muchas veces estamos como entre un sándwich entre la capital y el Estado, ¿no? Y parece que la política de la Comunidad de Madrid no se ve, no importa, no está. Y la política de la Comunidad de Madrid es la que lleva la medida y el peso de todos los servicios públicos. Es la que ha estado privatizando todos los servicios públicos durante 24 años. Afortunadamente esto se va a acabar el domingo. Afortunadamente se va a acabar el domingo, porque nosotros y nosotras sí que vamos a introducir políticas feministas. Nosotros y nosotras tenemos un programa que no os lo voy a describir, echarle un vistazo porque es muy interesante, es muy completo, muy denso y empieza por supuesto con la Consejería de Políticas Feministas. Y tenemos a la única candidata feminista que va a la Asamblea de Madrid. Los demás, las dos mujeres que hay, no son feministas y los hombres tampoco son feministas. Entonces, es fundamental que votemos este domingo también a Isa Serra. No quería dejar de decirlo, que votemos a Podemos, que votemos a Isa Serra, porque es la garantía de introducir esas políticas de protección de los servicios públicos, de desprivatización, de poner la movilidad en el centro de las personas, no de estar moviéndose, contaminando y moviéndose todo el rato al centro de Madrid. Para ir de un pueblo a otro tienes que bajar a Madrid, es una cosa súper absurda, de pelear de verdad contra las violencias machistas, bueno, en fin, de tener el protocolo, asumir de verdad el protocolo de Estambul, porque es fundamental, si no, no vamos a ningún sitio en la lucha contra las violencias machistas, etcétera, etcétera. Y es tan necesario también, por eso, que estas dos personas puedan hacer estas políticas feministas, ella en el Congreso, ella en la alcaldía de Torrejón, y nada, les paso la palabra y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a quienes habéis hecho posible este acto, es decir, que estemos aquí sentadas, que tengamos cerca agua, que tengamos una carpita, que podamos y que tengamos permiso para estar aquí haciendo esto. Y también quiero agradecerle a Olga que lo primero que haya hecho haya sido mencionar quiénes de una manera no visible muchas veces hacen posible no solo una campaña, sino el trabajo también que desarrollamos cuando luego entramos en las instituciones. Después de la campaña la cosa sigue, spoiler, la cosa sigue después de la campaña, hay que seguir
hay que seguir currando, y ese trabajo, pues muchas veces, como las personas que lo hacen no tienen un micro delante, pues parece que lo estamos haciendo solo las que hablamos, y no es verdad, y es necesario decirlo. Y eso me llevaba a pensar en la importancia del vínculo. Quizás estoy últimamente un poco pesada con eso, pero creo que cuando hablamos de las elecciones, cuando le explicamos a nuestras vecinas y vecinos, porque yo creo que aquí más o menos todo el mundo está bastante convencido, por lo tanto, cuando les explicamos a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a los amigos y amigas que tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿por qué tiene sentido ir a votar el 28 de abril y por qué vuelve a tener sentido ir a votar el 26 de mayo? Tiene que ver con algo que a mí me enseñaron. Me voy a permitir contar la anécdota. Los niños y niñas del colegio de mi hijo, un día que tuve que ir a dar una charla hace como 2 meses a peques de quinto y sexto de primaria. Me tocaba hablar de qué hace una chica como yo en un sitio como el Congreso, y entonces, con la idea de normalizar, y sobre todo de normalizar que las mujeres estemos en todos los espacios, para que era dentro de un proyecto de igualdad del cole, y les pregunté si les parecía que las decisiones que tomamos en el Congreso, véase Parlamento Autonómico, véase ayuntamientos, si les afectaban a ellos y a ellas. Más o menos la mitad levantaron la mano diciendo que sí, más o menos la mitad levantaron la mano diciendo que no. Uno de los niños que dijo que no explicó que, bueno, que es pues porque a él nadie le pregunta y es un niño. Un poquito de razón llega en que nadie le pregunta y en que eso no debería ser así, no en que no le afecte. Una niña que había levantado la mano diciendo que sí le explicó: vale, sí, puede ser que directamente no nos afecte, pero si a mis padres les bajan el sueldo o se quedan sin trabajo, a mí no me compran chuches o no podemos pagar la luz. Y entonces la mitad que había levantado la mano diciendo que eso no les interpelaba, que no tenía nada que ver con ellos, empezó a pensar que igual un poco sí. Que igual un poco las decisiones que se toman en el Congreso, que están en ese lenguaje tan incomprensible, de una manera deliberada, no es nada inocente, afectan a nuestro día a día, a lo que pagamos por el precio de la luz, a lo que pagamos por la cesta de la compra, a las condiciones en las que trabajamos, es decir, de qué manera desarrollamos nuestras vidas y a qué coste y a qué precio y con qué libertad o con qué carencia de libertad. Y tiene que ver con el vínculo que creo que quienes estamos en las instituciones comprendemos. A mí no me cabe duda de que tanto Elena como Olga lo tienen muy claro, y seguro que muchas y muchos de los que estáis aquí también, que es un vínculo no solo con nuestras contemporáneas, con quienes estamos aquí, con quienes compartimos el día a día, sino con aquellas personas que nos preceden, las que son muy mayores y han estado luchando toda su vida, y aquellas que directamente ya no están aquí, pero que nos han dado un legado de lucha y de logro de alcanzar determinados derechos a los que nos debemos. Y por eso precisamente creo que tiene sentido cumplir un poco, en la medida que puede cada una y cada uno, con eso que también queremos seguir legando a las generaciones que vienen después. Me ha gustado mucho una cosa que ha comentado Elena, no tenía previsto hablar de ella, pero me ha hecho pensar respecto al uso de la palabra en el espacio privado, en el espacio público, cómo se nos negó en el espacio público. La filósofa Marina Garcés cuenta, o sea, una de las mujeres, a mi juicio, más brillantes que tenemos ahora mismo, cuenta que se pasó, ella que hablaba también en público, que estaba en la universidad, que se sentía bastante empoderada a la hora de utilizar la palabra, cuenta que se tiró 2 años asistiendo a asambleas de movimientos antiglobalización y de movimientos vecinales en Barcelona sin decir una sola palabra, y que se sentía muy mal consigo misma porque ella sentía que dominaba el espacio de la palabra y que ahí no era capaz. Y me hizo pensar mucho en quienes llevamos toda la vida trabajando con el lenguaje, porque es lo que nos apasiona, y cómo nos ha costado también hablar en según qué espacio público, en según qué espacio político, y cómo hemos tenido que vencer ese miedo y no lo hemos podido nunca vencer solas. Esto a pulso, sola, no se hace. Esto se hace porque hay algunas que vinieron antes y algunas que están a tu lado que te ayudan a vencer eso. Y también algunos que saben cuándo pueden dar ese pasito para atrás del que hablaba Olga, que no es un drástico pasito para atrás, sino que es estar pues donde estamos muchas y muchos también. No pasa absolutamente nada, desde ahí también se construye. Creo que es algo que ya vamos aprendiendo colectivamente y poniéndolo en práctica. Y pensaba en que me ha tocado hoy hablar en el Congreso, en el momento se llama la jura, pero bueno, en nuestro grupo lo que hacemos es prometer, y
y que yo decidí utilizar la lengua que en Asturias no tenemos todavía reconocida administrativamente, pero que hablamos, que hablo con mi hijo, que hablo con mi abuela, en la que escribo, en la que en muchas ocasiones pienso, y vencer eso, igual que quienes lo hicieron en catalán, lo hicieron en gallego, lo hicieron en euskera, supuso que nos tuviésemos que aguantar cómo pataleaban otras señorías electas que también representan a gente probablemente más educadas que como se estaban comportando ellos hoy, que estaban pataleando, que no querían que hablásemos otras lenguas. Y tampoco les gustaba mucho cuando utilizábamos la misma lengua, la castellana, según qué cosas decíamos. Es decir, elegir la lengua en la que hablamos puede ser liberador también, puede estar abriendo camino a situaciones de opresión, y elegir las palabras que decimos también puede ser liberador, porque podemos estar para apuntalar el poder o podemos estar para subvertirlo, para cambiarlo, para hacer que el poder sea de todas y de todos. Por eso es tan importante que seamos conscientes del espacio de privilegio que tenemos quienes tenemos el orgullo y el honor de representar a la ciudadanía, y no me cabe la menor duda de que Olga eso lo va a tener muy presente, así como el resto de compañeras y compañeros que están en esta aventura para representar a las vecinas y vecinos de Torrejón. Solo por no dar una chapa muy pesada, una chapa amena, chapa es, ya lo siento, responder también a la pregunta que nos hacías, cuál ha sido, qué situaciones de machismo hemos visto dentro del ejercicio de la representación pública, ¿no? Y aunque hay muchas así pues anecdóticas diarias en todos los espacios en realidad, es decir, pues tanto con otros diputados y diputadas, como muchas veces con la propia gente que te puedes encontrar, con periodistas, bueno, puedes encontrarte muchas situaciones de machismo que cuestionen directamente tu valía, tu capacidad, ya no te digo si eres una mujer joven, aunque en realidad también sirve si eres una mujer mayor, con lo cual el tema es que seas mujer y que no encajes dentro de ese canon. A mí una de las que me dio más coraje fue cuando, después de abstenernos en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, porque lo decíamos, no era suficiente, no teníamos una trazabilidad económica que nos pareciera que aquello comprometía al gobierno, no había un plan, un calendario de ejecución, además el movimiento feminista no tenía el peso que nosotras considerábamos que debía tener, no iba a la raíz estructural de las violencias machistas, porque no iba a cuestiones de igualdad, sino solamente cuando ya se produce la violencia, no a cuál es el caldo de cultivo de la violencia, y además de esto no comprendía realmente medidas que fueran más allá de la ley del año 2004 que habla de violencia en el ámbito de la pareja o expareja. No estaba reconociendo con medidas que nos sirviesen a las mujeres de este país que se sufre violencia sexual, que se sufre violencia económica, que se sufren muchos tipos de violencia contra las mujeres, y no nos daba una respuesta de políticas públicas. Por todo eso nos abstuvimos. De las 214 medidas, escribimos, mis compañeras y yo, muchísimas de esas medidas. Exigimos desde el primer día su cumplimiento, y si hay un pacto de Estado es porque en esa subcomisión lo votamos a favor. Es decir, que sí que sentimos que lo firmamos, solo que no queríamos engañar a la gente. No hemos venido para engañar a la gente. Lo que me dio mucho coraje fue que una diputada que estuvo con nosotras en esa subcomisión, una diputada del PP, llegó a decir desde la tribuna, sabiendo perfectamente el trabajo que habíamos hecho y conociendo el carácter de las diputadas que habíamos participado en aquella subcomisión, que tenían que pedirnos perdón, cito textualmente, Garzón e Iglesias, a las diputadas que habíamos estado trabajando, porque nos habían obligado a ir en contra de nuestro trabajo, que más hubiéramos querido nosotras que con todo lo que trabajamos haberlo firmado. Esto no va de que como hemos trabajado mucho queremos luego figurar. Esto va de que trabajamos mucho para que sirva, y si no sirve lo decimos, y desde luego esa decisión no fue ni de Garzón ni de Iglesias, fue una decisión colectiva donde lo que se tuvo en cuenta era el trabajo de aquellas diputadas que habíamos estado a puerta cerrada durante 6 meses trabajando el Pacto de Estado. Que una mujer que había visto eso, una mujer que formaba parte de la subcomisión del Pacto de Estado y que decía que le preocupaba la violencia machista, diera por hecho que nosotras no pintábamos absolutamente nada, cuando además es falso, que quizás fue de las cosas que más rabia, que más coraje me han dado, que menos sororas me han parecido, y que más participar de la trampa del sistema patriarcal, del sistema que quiere seguir corroborando a los poderes establecidos, de una manera más evidente se nos ponía por delante. Esto yo creo que es lo que más me ha molestado.
Y cierro con otra idea que tiene que ver con la representación. Es verdad que una mujer que entra a un espacio político, si entra sola, pues ese espacio político la puede cambiar o irse. Y que, sin embargo, si somos muchas, estamos transformando necesariamente ese espacio político porque estamos de una manera inherente transformando la manera de hacer. Creo que esto lo estamos viendo y para mí la prueba más evidente de ello y por qué quiero que haya mujeres como Olga en los ayuntamientos del cambio, en los ayuntamientos que queremos que cambien las cosas para la ciudadanía, me la dio mi hijo hace unos años, cuando Ada Colau fue embestida como alcaldesa. En ese momento mi hijo tenía 3 años y pues lo estaría viendo por la tele, bueno, estaba totalmente embebido y era ese momento en el que se dijo: las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas. Para mí lo revelador, siendo esto muy revelador, fue que mi hijo soltó un día en el autobús, así chiquitito: yo de mayor quiero ser alcaldesa. Y no es porque él tenga dudas de su identidad de género, sino porque realmente para él una alcaldesa como Ada Colau era un referente tan válido como para mí cuando quería escribir, y era un poquito mayor que él, Lorca o Machado. Porque él no tiene que tener un referente masculino y porque nuestras niñas queremos que tengan referentes femeninos, pero queremos que nuestros niños también tengan referentes como Olga cuando llegue a la alcaldía de Torrejón, para hacer esta ciudad mucho más vivible para sus vecinas y vecinos. Unidas Podemos, por Podemos, y que cambiemos por fin todas las instituciones, que sean mucho más feministas porque lograremos llegar a cambiar la sociedad. Gracias.